Segundo punto, señora secretaria. Conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la ley. Con su venia me permito dar lectura del informe, señora Presidenta. Siga, señora secretaria. Trámite 351546. Oficio número CEODBJ-2018-266, Quito, Distrito Metropolitano, 8 de enero de 2019. Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, presente. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que por disposición del señor asambleísta Homero Castañer, Presidente de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y disposiciones contenidas en el Manual de Técnica Legislativa, capítulo 2 de Procedimientos Legislativos, acápite séptimo del debate de las observaciones del Presidente de la República, inciso cuarto, adjunto al presente el informe no vinculante respecto a la objeción parcial del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enviada por el licenciado Lenín Moreno, Presidente de la República, que resuelve sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación total del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue inicialmente aprobado mediante informe de la Comisión en sesión número 18 de 16 de octubre de 2018, con 5 votos a favor y 2 ausencias, y posteriormente aprobado en segundo debate en la sesión número 552 del Pleno de la Asamblea Nacional el día martes 13 de noviembre de 2018 por unanimidad, así como la correspondiente certificación de esta Secretaría a fin de que se continúe con el trámite previsto en la Constitución y la ley. Lo que me permito comunicar para los fines pertinentes, con sentimientos de consideración y estima, atentamente, abogada Mayra Fernanda Pazmiño, secretaria relatora de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. El objeto del informe. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante sobre la objeción parcial realizada por parte del Presidente de la República al artículo 1 del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como los argumentos expuestos y resoluciones adoptadas por la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Antecedentes. Mediante resolución del Consejo de Administración Legislativa de fecha 3 de mayo de 2012, contenida en el memorando número SAN 2012-1039, emitido por la Secretaría General el 9 de mayo de 2012, se resuelve que sea tratada la referida ley en Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Con oficio número 021 de 4 de junio de 2018, se solicita a la Presidenta de la Asamblea Nacional se remite el proyecto de ley para que sea tratada en la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Mediante resolución del CAL 379 de 19 de junio de 2018, el CAL remitió el proyecto de ley con la finalidad de que sea tratado por la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, de conformidad con lo expuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados puso en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general el inicio del trámite del proyecto de ley. En la sesión número 4 de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, efectuada el 29 de mayo del 2018, comparecieron el licenciado Alfonso Llanes y la licenciada Cecilia Paredes, representantes de la Coordinación Nacional de Jubilados, quienes expusieron sus criterios y argumentos con respecto al proyecto de ley. En la sesión número 6 de la comisión, realizada el 7 de junio de 2018, compareció el señor Jorge Escobar, representante de la Coordinación de Profesores Jubilados del CARCHI, quien expuso su criterio y argumentos relacionados con el proyecto de ley. En la sesión número 7 de la comisión, llevada a cabo el 21 de junio de 2018, compareció la señora Laura Abril, representante de los jubilados de la provincia de Los Ríos, y el señor Leonardo Mongrovejo, representante de los jubilados del 2008 del Cañar, quienes expusieron sus criterios y aportes respecto al proyecto de ley. En la sesión número 8 de la comisión, celebrada el 27 de junio de 2018, compareció la abogada Patricia Cabezas, representante de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, quien expuso su criterio y aportes para que sean considerados en el tratamiento del proyecto de ley. En la sesión número 11 de 18 de julio de 2018 se continuó con el tratamiento del proyecto
el mismo que fue debatido y por mayoría absoluta de votos de las y los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, se aprobó la moción del informe para primer debate. Mediante oficio 0680 de 31 de julio de 2018, el abogado Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, remite un informe del análisis del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el que en la sección de conclusiones establece lo siguiente: en mérito de la base legal enunciada y análisis precedente, este Ministerio concluye en los siguientes términos: toda vez que el proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene como propósito fundamental aclarar que los docentes del Magisterio Nacional que se jubilaron a partir del año 2008 tengan un trato igualitario a los que se jubilaron a partir del año 2011, de acuerdo a la disposición transitoria 21ª de la Constitución de la República del Ecuador, tomando como referente los términos del artículo 129 de la LOCEP. Esta cartera de Estado no tiene obligación alguna al proyecto de ley planteado. No tiene objeción alguna al proyecto de ley planteado. Mediante oficio número 0216-SB-CAL-AN-2018-2021, de 6 de agosto de 2018, la asambleísta Soledad Buendía Erdoiza remitió observaciones al informe de primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 336943. En la sesión 529 del Pleno de la Asamblea Nacional, llevada a cabo el día 8 de agosto de 2018, el Pleno conoció y debatió el informe para primer debate del proyecto de ley, sesión que fue suspendida por la presidenta de la Asamblea debido a que existían sesiones planificadas por las comisiones especializadas permanentes. Con oficio número 098 de 9 de agosto de 2018, la asambleísta general en servicio pasivo René Yandú Pozo remitió observaciones al informe de primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, trámite 337423. El 4 de septiembre de 2018 se continuó con la sesión 529 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se cerró el debate del informe para primer debate del proyecto de ley. Mediante oficio 166 de 19 de septiembre de 2018, el asambleísta Raúl Tello Benalcázar remitió modificaciones al proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para el segundo debate, que fueron ingresadas en la asamblea con trámite 340485. En la sesión número 18 de 16 de octubre de 2018 se continuó con el tratamiento del proyecto de ley, el mismo que fue debatido y por mayoría absoluta de votos de las y los asambleístas integrantes de la comisión, se aprobó el informe para segundo debate. En la sesión número 552, llevada a cabo el 13 de noviembre de 2018, el Pleno conoció y debatió el informe para segundo debate del proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad de los asambleístas presentes en la sesión, con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante oficio 1224, la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, remitió el proyecto de ley para su sanción u objeción al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mediante oficio 397-SGJ-18-0952, de 6 de diciembre de 2018, el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remitió a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, la objeción parcial al artículo 1 del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conmemorando 4272 de 17 de diciembre de 2018, la secretaria general de la Asamblea Nacional remitió al asambleísta Homero Castañer, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, el oficio número T 397 SGJ-18-0952 de 6 de diciembre de 2018, suscrito por el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República, que contiene la objeción parcial al artículo 1 del proyecto de ley. Análisis de la objeción parcial al proyecto de ley. El presidente de la República, de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al artículo 1 del referido proyecto de ley en los siguientes términos. La Asamblea Nacional, por mandato del artículo 120, numeral 6 de la Constitución, tiene la facultad de expedir, codificar, reformar, derogar las leyes e interpretarlas con carácter general obligatorio, lo cual es concordante con lo determinado en el penúltimo inciso del artículo 133 de la norma suprema, que dice: la expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirá mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, y con lo expresado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el cual la Asamblea Nacional interpretará de modo generalmente obligatorio las leyes, y
lo hará mediante la correspondiente ley interpretativa. Sin embargo, alrededor del ejercicio de esta facultad es necesario precisar al menos dos situaciones que requieren un análisis jurídico detallado: el tipo de interpretación y la irretroactividad de la ley. Luego del análisis jurídico en cuanto al tipo de interpretación y la irretroactividad de la ley, propuso el siguiente texto alternativo. Artículo 1. Interprétese la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a su jubilación a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tienen derecho a percibir este estímulo para la jubilación determinado en la disposición transitoria 21ª de la Constitución de la República, que será aplicado en las mismas condiciones y términos establecidos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente al momento de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el artículo 125, literal C de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general vigente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud de jubilación, debiendo considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hubieran sido recibidos por los docentes jubilados, siendo inferiores al valor total que les corresponde. Tipo de interpretación del proyecto de ley. Con relación al tipo de interpretación, el Presidente de la República, en la objeción parcial al artículo 1 del proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina que la facultad de interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes por parte de nuestro legislador es un ejercicio de interpretación auténtica, una potestad pública propia de la facultad de legislación que se aplica erga omnes y cuando existe oscuridad en las disposiciones de una ley promulgada, con el objeto de aclarar su alcance original, más no con la finalidad de reformarla, y establece además que, de esta manera, el artículo 18, numeral 1 del Código Civil expresa: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espiritual claramente manifestados en ella o en la historia fidedigna de su establecimiento. Análisis jurídico. Elaboración del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se observaron los principios del derecho internacional pro hominem y la aplicación de normas del principio erga omnes. El principio, según el jurista Edgar Carpio Marcos, conlleva dos variantes principales: la preferencia interpretativa y la preferencia de normas. La preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental, y la otra variable de preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía de la normativa. La preferencia de normas más favorable tiene su fundamento en los literales A y B del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual manera, para el jurista Germán Vidal Campos, este principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona, su libertad y sus derechos, cualquiera que sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. Este principio coincide con los rasgos fundamentales de los derechos humanos, que consiste en estar a favor del hombre. El principio erga omnes significa respeto a todos frente a todos. Para referirse a la aplicación de una norma se aplica a todos los docentes que adquirieron este derecho desde la vigencia de la Constitución, sin que exista la necesidad de obligarles a judicializar sus derechos, lo que generaría un mayor desgaste psicológico y económico a este grupo vulnerable, ya que los docentes que se jubilaron en el año 2008 superan los 70 años de edad y se encuentran con enfermedades inclusive catastróficas. No obstante, continúan luchando por reivindicar sus derechos desde el momento que no les pagaron en su totalidad el estímulo por jubilación según los montos establecidos en la Constitución, en clara contraposición al otorgamiento de la atención prioritaria que requiere este grupo de personas y que repercute a su vez en el goce de su derecho constitucional a una vida digna de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Constitución. Con relación a lo dispuesto en la regla número 1 del artículo 18 del Código Civil ecuatoriano, se parte de un doble supuesto, de una doble posibilidad: o bien la ley es clara o no lo es. Como el objeto de la interpretación es de poner en manifiesto el sentido de la ley, si es sentido desde el primer momento aparece sin lugar a dudas, se puede decir que ya está alcanzando el fin de la interpretación. Por eso la regla antes citada señala que, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero cuando no es claro el sentido literal, entonces tiene lugar a su aplicación las reglas del referido artículo 18, por lo que la primera regla consiste en la prevalencia del tenor literal como medio directo y seguro de conocer la intención o espíritu de la ley. Por eso la falta
de palabras a expresiones claras, se puede recurrir a la intención o espíritu claramente manifestados en la misma ley o en la historia fidedigna de su establecimiento con la finalidad de reconocer los derechos previstos en la Constitución de la República. De lo expuesto, los dos procedimientos de interpretación que presenta el artículo 18 en las reglas 1 y 2 son de interpretación gramatical e histórica. Por consiguiente, tiene suma importancia precisar en cuál de esos sentidos debe entenderse las palabras de la ley. La regla 2 del artículo 18 del Código Civil ecuatoriano indica: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras. Por lo tanto, esta será la regla empleada por el legislador para interpretar la ley. Aquel uso general varía con el tiempo de la expedición de la ley o de su aplicación, que puede ser muchos años más tarde. Con la vigencia de la Constitución desde el 20 de octubre del 2008 se determinó un marco de derechos irrenunciables para las y los servidores públicos en la disposición transitoria 21ª de la norma suprema, que ordena al Estado pagar una compensación variable que relacione la edad y los años de servicio como estímulo a la jubilación de los docentes del sector público por un monto máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de 5 salarios básicos del trabajador privado en general por años de servicio, y será la ley la que regule los procedimientos y métodos de cálculo. Los maestros jubilados de los años 2008, 2009 y 2010 provenientes de varias provincias del país a jubilarse fueron ilegal e inconstitucionalmente liquidados, toda vez que para el efecto no se cumplió con el pago de una compensación variable según lo establecido en la disposición transitoria 21ª de la Constitución de la República. Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1127 de 5 de junio de 2008, el ministro de Educación inició el proceso de pago a los docentes de la bonificación por jubilación equivalente a $12,000 en unos casos y en otros $14,000 y $16,000, dependiendo del tiempo de servicio, valores que no alcanzaron la compensación variable que les correspondía de acuerdo con la disposición transitoria 21ª de la Constitución y que fue desarrollada en la disposición general 9ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por lo tanto, el proyecto de ley interpretativa a la disposición general 9ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural pretende reconocer el estímulo de jubilación a los docentes del Magisterio Nacional que se jubilaron a partir del 20 de octubre de 2008, tomando como referente lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Y retroactividad de la ley. En la objeción parcial del Presidente de la República, artículo 1 del proyecto de ley, en cuanto a la irretroactividad, establece que en materia de efectos de la ley en el tiempo, la regla general es el principio de irretroactividad de la ley, siendo una excepción a este principio el caso de las leyes interpretativas que tienen efecto retroactivo, pero dicho efecto se concreta al momento de la expedición de la ley interpretada, por entenderse incorporada a esta, y manifiesta además que en el caso de la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General 9ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Asamblea ha aprobado una ley interpretativa, lo cual es perfectamente válido, pero cuyos efectos rigen aún antes de la vigencia de la ley interpretada, lo cual lamentablemente jurídicamente no es posible. Análisis jurídico. El derecho consagrado en la disposición general 9ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural recoge la intención y el espíritu de la disposición transitoria 21ª de la Constitución, vigente desde el 20 de octubre del 2008, para los docentes del sector público que se acogieron a la jubilación con fundamento en el principio de aplicación directa de los derechos, conforme lo dispone el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, que establece los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor y servidor público, administrativo o judicial, de oficio o petición de parte. En este sentido, es importante mencionar que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley, otorgándoles de esta manera a los docentes del sector público desde el 20 de octubre de 2008 el derecho a percibir su incentivo jubilar a través de una compensación económica en los términos previstos en la disposición transitoria 21ª de la Constitución. Así se ha ratificado en las diferentes sentencias dictadas por jueces constitucionales y jueces ordinarios a nivel nacional, que reconocieron el derecho de los docentes de las provincias de Azuay, Cañar, Oro, Chimborazo, que interpusieron acciones constitucionales y judiciales. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 3, con sede en el Cantón Cuenca, en juicio número 177-2011, resolvió lo siguiente: aceptar la demanda propuesta en contra del Ministerio de Educación por no ser pagados de acuerdo a la disposición constitucional, y dispone al Ministerio de Educación que proceda a reliquidar las indemnizaciones a los que las accionantes tienen derecho.
De igual manera, el Tribunal Distrital de Contencioso Administrativo número 1 en la sede Quito, segunda sala, en el juicio 17-741-2013-0261 resolvió: aceptada la demanda y se reconoce que en la especie ha operado el silencio administrativo a favor de las y los actores que han suscrito la demanda. Consecuentemente, tienen el derecho para que el Ministerio de Educación proceda a practicar la reliquidación y pago de la compensación económica conforme lo establecido la sala en las consideraciones de esta sentencia, es decir, a razón de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio en el Magisterio Nacional, sin que pueda sobrepasar los 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en general, reliquidación de la cual deberá descontarse la compensación que las y los actores han recibido conforme documentos aparejados en la demanda. Para la reliquidación y pago se le concede al Ministerio de Educación el término de 60 días. Supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las disposiciones normativas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, ya que caso contrario carecen de eficacia jurídica. Este principio es característico de un Estado constitucional de derecho y justicia en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, ya que ésta le otorga validez jurídica a las disposiciones normativas que opera jurídico aplica y es la razón por la cual se legitima su actuación. Es más, dentro de un Estado constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble papel, toda vez que son fundamentales y limitan la actuación de los poderes públicos. La supremacía constitucional debe ser entendida desde las dos dimensiones: la supremacía material y la formal, entendiéndose como material la superioridad de las disposiciones contenidas en la Constitución y como formal los requisitos y procedimientos para que una norma de menor jerarquía se ajuste al texto superior bajo el predominio de los principios fundamentales. Las dimensiones referidas deben tener aplicación en todos los campos y materias, porque todas las normas y actos del poder público deben mantener concordancia con la normativa constitucional, por lo que resulta de prioridad de importancia examinar y comparar las normas que integran el sistema jurídico para establecer si forma parte de un nuevo paradigma constitucional, así como la jerarquización establecida en ella para su aplicación. Esto es, en primer lugar, la Constitución, luego los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y los reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y demás actos de decisión de los poderes públicos. Por ello es importante considerar que en el caso del conflicto de normas de distinta jerarquía prevalecerá la Constitución. El ordenamiento jurídico debe estar en franca armonía con la Constitución y el cumplimiento de los derechos constitucionales. De todo lo mencionado, es claro que el principio de superioridad dentro del ordenamiento jurídico garantiza la armonía de toda la normativa vigente como resultado de la obligación de cumplir las disposiciones contenidas en la Constitución, y como complemento a la supremacía constitucional se encuentra el principio de legalidad, pues permite que los contenidos sean desarrollados legislativamente en apego y observancia del texto constitucional. En este contexto, el trato que han recibido los docentes jubilados de los años 2008, 2009, 2010 es discriminatorio, debido a que no existen razones para ser tratados de diferente manera que los jubilados del año 2011 en adelante, ya que la disposición transitoria vigésima primera de la Constitución de la República reconoce el derecho a los docentes jubilados de su vigencia, es decir, desde el 20 de octubre del 2008, por lo que el excluir se vulnera sus derechos constitucional y legalmente reconocidos. En el marco del Estado constitucional de Derecho y Justicia se impone la supremacía constitucional en defensa de los derechos humanos, constituyendo el fundamento garantista de la norma suprema y a su vez el mismo idóneo y eficaz para lograr el máximo grado de cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos que debe garantizar todas las autoridades competentes de acuerdo al numeral 1 del artículo 11 de la Constitución. Sobre el tema, el artículo 429 de la Constitución determina que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia. Al respecto, con relación al principio de supremacía constitucional, la Corte ha manifestado en la sentencia número 00110-sin-cc, caso 008-09-IN y 0011-09-IN, que el constitucionalismo representa en la actualidad una fuerte corriente de renovación del derecho, evidenciándose a esta forma lo que suele denominarse como supremacía de la Constitución, en donde todos los poderes públicos, así como los particulares, nos hallamos sometidos a las normas contenidas en la Carta Fundamental. Empero, no solo las personas autoridades están sujetas a esta supremacía, sino que todo el ordenamiento jurídico de un determinado Estado debe guardar relación con los preceptos constitucionales. Por las consideraciones antes mencionadas, el proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural propone que a los docentes jubilados del sector público de los años 2008, 2009 y 2010 se les reconozca el derecho al estímulo a la jubilación mediante el pago de una compensación variable de acuerdo con la disposición transitoria 21ª de la Constitución, lo cual constituye una progresividad de los derechos fundamentales de este grupo de atención prioritaria. Recomendación. En base a los argumentos expuestos en la comisión, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante de la objeción parcial realizada por el Presidente de la República, artículo 1 del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y recomienda ratificar en su totalidad el proyecto inicialmente aprobado en segundo debate de manera unánime por los asambleístas presentes en la sesión del Pleno número 552 de la Asamblea Nacional, efectuada el 13 de noviembre de 2018. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y legales antes expuestas, la Comisión Especializada Ocasional para Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados resuelve la ratificación total del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobado en segundo debate en la sesión número 552 del Pleno de la Asamblea Nacional, con 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 blancos de las y los asambleístas presentes en la sesión número 23 de 8 de enero de 2019. Asambleísta ponente, el presente informe no vinculante para la ratificación total del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural será expuesto por el asambleísta Homero Castañer, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Nombres y firmas de los asambleístas que suscriben el informe. A continuación, la certificación que el informe no vinculante respecto a la objeción parcial del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enviada por el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República, recomienda la ratificación total del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobado inicialmente en segundo debate en sesión número 552 del Pleno de la Asamblea Nacional el martes 13 de noviembre de 2018. Fue tratado y debatido en la sesión de la Comisión número 23 de 8 de enero de 2019. El informe, que antecede en un total de 23 fojas útiles, fue aprobado en la sesión de la Comisión número 23 de 8 de enero de 2019 con la siguiente votación de las y los asambleístas. A favor, Homero Castañer, Israel Cruz, Washington Paredes, Cristina Reyes, Alexandra Yaguán, Alberto Arias, Fausto Terán, total 7. En contra, total 0. Abstención, total 0. Blancos, total 0. Asambleístas ausentes, Elio Peña, total 1. Quito, 8 de enero de 2019. Atentamente, abogada María Fernanda Pazmiño, secretaria relatora de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Hasta ahí el texto del informe, señora Presidenta.